Muy buenas y bienvenidos de nuevo. En los dos vídeos anteriores construimos una base importante. Vimos qué es la Biblia, cómo está organizada y recorrimos el Antiguo Testamento de principio a fin. Vimos una promesa que arranca con Abraham, que sobrevive siglos de historia complicada y que llega al final del Antiguo Testamento sin haberse cumplido del todo. Hoy llegamos al momento en que esa promesa encuentra respuesta. El Nuevo Testamento es la segunda gran sección de la Biblia. Es el más corto de los dos. Ocupa aproximadamente un cuarto del total, pero es el que más influencia ha tenido en la historia de la civilización occidental. En él están los textos que dieron origen al cristianismo, que es hoy la religión con más seguidores en el mundo. Y sin embargo, es un conjunto de textos que se malentiende con mucha frecuencia. Se lee como si cada libro fuera independiente. Se ignora el orden en que fueron escritos, que no es el orden en que aparecen. Y se pierde de vista la enorme diversidad de voces y géneros que contiene. Hoy vamos a poner orden en todo eso. Esto es lo que vamos a cubrir hoy. Primero, ¿qué es exactamente el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene? ¿En qué idioma fue escrito? ¿Y cuándo? Segundo, el orden real en que se escribió. ¿Y por qué eso cambia bastante la forma de leerlo? Tercero, los 4 evangelios. Una misma historia contada desde 4 perspectivas distintas. Cuarto, Hechos de los Apóstoles. Cómo un pequeño grupo de Galileos cambió el mundo mediterráneo en pocas décadas. Quinto, las epístolas. Cartas reales escritas para comunidades reales que se convirtieron en teología. Y sexto, el Apocalipsis. Probablemente el libro más malinterpretado de toda la Biblia. Vamos a entrar al tema. El Nuevo Testamento es una colección de 27 libros, escrita completamente en griego koiné, el griego común del mundo mediterráneo del siglo I. No el griego clásico de los grandes filósofos, sino la lengua franca del Imperio Romano, el idioma que cualquier persona medianamente educada de aquella época podía leer y entender. Eso es relevante. Los autores del Nuevo Testamento no escribían para una élite intelectual. Escribían para comunidades concretas, con problemas concretos, en un lenguaje accesible. ¿Cuándo se escribió? Aquí hay algo que suele sorprender. Todo el Nuevo Testamento se escribió en un período de apenas 50 a 60 años, entre aproximadamente el año 50 y el año 100 después de Cristo. Comparado con los 1000 años que tardó en escribirse el Antiguo Testamento, es un proceso notablemente comprimido. Y hay un dato más que vale la pena tener presente desde el principio. Jesús no escribió nada. Al menos nada que haya llegado hasta nosotros. Todo lo que conocemos de él viene de personas que lo conocieron directamente, o de personas que recogieron los testimonios de quienes lo conocieron. Eso convierte al Nuevo Testamento en un documento de testimonio, y entender eso cambia cómo te acercas a él. Aquí viene algo que descoloca a muchos lectores cuando lo descubren por primera vez. El orden en que aparecen los libros del Nuevo Testamento no es el orden en que fueron escritos. Los 4 evangelios aparecen primero: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Parece lógico. Son la historia de Jesús, el punto de partida de todo. Pero los evangelios no son los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo son anteriores. Pablo empezó a escribir sus epístolas alrededor del año 50 después de Cristo. Los evangelios, en cambio, se escribieron entre el 65 y el 100 después de Cristo, décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué significa esto en la práctica? Que las primeras comunidades cristianas no tenían evangelios escritos. Vivían del testimonio oral, de la predicación y de las cartas que recibían de los apóstoles. Los evangelios llegaron después, cuando esa tradición oral necesitaba ser preservada para las generaciones que no habían conocido a Jesús en persona. Saber esto cambia cómo lees a Pablo. No está comentando los evangelios, los está precediendo. Está respondiendo a preguntas reales de comunidades reales,
con los recursos de quien ha conocido personalmente a algunos testigos directos de Jesús. Los Evangelios son el corazón del Nuevo Testamento. Son 4 relatos de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, escritos por 4 autores distintos, para audiencias distintas, con énfasis distintos. Y aquí está la pregunta que mucha gente se hace. Si cuentan la misma historia, ¿por qué hay 4? ¿No es redundante? No lo es, porque no están contando exactamente la misma historia de la misma manera. Cada evangelio tiene una perspectiva teológica propia, un énfasis narrativo diferente y una audiencia específica en mente. Las diferencias entre ellos no son errores, son precisamente lo que los hace valiosos. Marcos es casi con toda seguridad el más antiguo, escrito probablemente entre el 65 y el 70 después de Cristo. Es el más corto y el más directo de los 4. Su ritmo es rápido. Usa repetidamente la palabra griega eutis, que significa inmediatamente, para pasar de una escena a la siguiente sin demora. En Marcos, Jesús actúa. Las palabras importan, sí, pero lo que domina es la acción. Sanidades, confrontaciones, momentos de tensión creciente. Mateo está construido deliberadamente como un puente entre los 2 testamentos. Una y otra vez cita el Antiguo Testamento para mostrar que lo que ocurre en Jesús es el cumplimiento de lo que los profetas anunciaron. Su estructura no es casual. Presenta a Jesús dando 5 grandes discursos, un eco claro de los 5 libros de Moisés. Es el evangelio más citado en la liturgia cristiana a lo largo de la historia. Lucas tiene una sensibilidad particular hacia los que están en los márgenes. Las mujeres tienen un papel prominente, algo extraordinario en el contexto del siglo I. Los pobres, los extranjeros, los considerados impuros socialmente, aparecen una y otra vez como protagonistas de las historias de Jesús. Lucas también es el único evangelista que escribe una segunda parte, los Hechos de los Apóstoles, convirtiendo su obra en una narrativa en 2 volúmenes. Juan es el más tardío y el más diferente. Mientras los otros 3, llamados sinópticos, siguen una línea narrativa parecida, Juan toma un camino propio desde la primera línea. En el principio era el Verbo. Una apertura deliberadamente paralela al en el principio del Génesis. Es el evangelio más reflexivo y más denso teológicamente. Y como dijimos en el primer vídeo, es el mejor punto de entrada para quien quiere conocer al protagonista de la Biblia antes de adentrarse en el resto. Si los evangelios responden a la pregunta ¿quién es Jesús?, Hechos de los Apóstoles responde a la pregunta ¿qué pasó después? Escrito por Lucas como segunda parte de su obra, Hechos narra cómo un pequeño grupo de seguidores galileos pasa en pocas décadas a predicar abiertamente en Jerusalén, recorrer el Mediterráneo y llegar hasta Roma, el centro del poder del mundo antiguo. El arco del libro es geográfico y teológico al mismo tiempo. Empieza en Jerusalén y termina en Roma. Un movimiento que en pocas décadas pasa de ser un grupo marginal dentro del judaísmo a una comunidad presente en las principales ciudades del Imperio Romano. Y en el centro de esa expansión está una figura que no estuvo entre los 12 discípulos originales: Pablo de Tarso. Perseguidor activo de los primeros cristianos, convertido en su propagador más incansable. Su historia de conversión en el camino a Damasco, sus viajes misioneros por Grecia y Asia Menor, y sus confrontaciones con autoridades judías y romanas ocupan la segunda mitad del libro. Hechos es la primera historia de la Iglesia, y es una historia que no idealiza a sus protagonistas. Muestra conflictos internos, errores y desacuerdos, lo cual la hace mucho más creíble. Las epístolas son el conjunto más extenso del Nuevo Testamento, 21 cartas dirigidas a comunidades o personas específicas, y hay algo fundamental que entender sobre ellas antes de leer una sola línea. No son tratados teológicos abstractos, son cartas reales, escritas para situaciones reales. Cuando Pablo escribe a los Corintios sobre el amor en el capítulo 13, uno de los textos más citados de toda la Biblia, lo está haciendo
porque la comunidad de Corinto tenía conflictos serios de división interna. Conocer el contexto no quita profundidad al texto, se la añade. Romanos es la más sistemática, la exposición más completa del pensamiento de Pablo sobre el pecado, la gracia, la fe y la justicia. Es densa, pero es la columna vertebral de gran parte de la teología cristiana posterior. Gálatas es más urgente y directa. Pablo la escribe para defender una idea que considera central, que la relación con Dios viene por la fe, no por el cumplimiento de la ley. Es una de sus cartas más apasionadas y se nota. Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, cada una responde a situaciones concretas de comunidades concretas. Son ventanas directas a la vida cotidiana de los primeros cristianos. Del resto de las epístolas, 2 merecen mención especial. Hebreos es el texto más elaborado literariamente del Nuevo Testamento, un argumento sostenido sobre cómo Jesús cumple y supera el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. No sabemos con certeza quién lo escribió. Santiago es el más práctico de todos, casi un equivalente neotestamentario del libro de Proverbios. La fe sin obras, dice Santiago, es fe vacía. El Nuevo Testamento cierra con el Apocalipsis, y merece un momento de atención especial, porque es con diferencia el libro más malinterpretado de toda la Biblia. Lo primero que hay que entender es su género. El Apocalipsis no es una predicción del futuro en clave moderna. Es un texto que pertenece a un género literario muy específico, llamado literatura apocalíptica, que era perfectamente reconocible para los lectores del siglo I, y que usa imágenes simbólicas para hablar de realidades espirituales y políticas del presente. Cuando Juan escribe sobre bestias con 7 cabezas, sobre la gran Babilonia que persigue a los santos, o sobre el número 666, no está describiendo eventos del siglo XXI. Está hablando, en un código que sus lectores entendían perfectamente, del Imperio Romano y de la persecución que las comunidades cristianas estaban viviendo en ese momento. Leerlo como si fuera un mapa del futuro inmediato es el error más extendido y el que más distorsiona su mensaje. Lo que sí es universal en el Apocalipsis es su mensaje de fondo, que la historia tiene un destino, que el mal no tiene la última palabra y que la promesa que recorre toda la Biblia llegará a su cumplimiento. Es el cierre perfecto para toda la biblioteca. Hagamos el mismo ejercicio que hicimos al final del vídeo anterior, ver la imagen desde arriba. El Nuevo Testamento no arranca de cero. Cada uno de sus autores escribe con el Antiguo Testamento en la mente y en la mano. Las citas, las alusiones, los ecos son constantes. Mateo lo hace explícitamente. Juan lo hace desde la primera línea. Pablo construye toda su teología sobre la historia de Abraham, Moisés y los profetas. Lo que el Nuevo Testamento afirma es que la promesa que recorre el Antiguo Testamento, hecha a Abraham, renovada en el Sinaí, confirmada a David, mantenida viva por los profetas en el exilio, encuentra su cumplimiento en Jesús de Nazaret. No como el final de la historia, sino como su punto de inflexión. El quinto acto, como vimos en el primer vídeo, sigue abierto. Y esa tensión entre lo que ya ocurrió y lo que todavía está por completarse es lo que da forma a toda la teología del Nuevo Testamento y lo que hace que estos textos sigan siendo leídos y vividos 2000 años después. 3 ideas para llevarse de este recorrido. Primera, el Nuevo Testamento es una colección diversa: evangelios, historia, cartas, profecía apocalíptica, y cada género exige una lectura diferente. Segunda, el orden de escritura importa. Las cartas de Pablo son anteriores a los evangelios. Saberlo cambia cómo lees a Pablo y cómo entiendes el proceso por el que la fe cristiana tomó forma escrita. Tercera, los 2 testamentos se necesitan mutuamente. Empezar por Juan sigue siendo el mejor punto de entrada, pero el camino completo requiere ambos. En el próximo y último vídeo de esta introducción
entramos en una pregunta que mucha gente se hace, pero pocos saben responder con claridad. ¿Cómo se decidió qué libros entraban en la Biblia y cuáles no? La historia del canon bíblico es más compleja, más humana y más interesante de lo que la mayoría imagina. Nos vemos en el siguiente.